Cuando movemos un brazo o emitimos una palabra, no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización. Simplemente damos la acción y ésta aparece. Entre el deseo y su satisfacción existen niveles automatizados de codificación. En otras palabras, una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar y de su actividad automática depende la correcta y precisa emisión. Generalmente, nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar en una interacción mente-materia relativamente directa con un mínimo de latencia. Algunos de nuestros chamanes, sin embargo, han aprendido a expander la interacción antes mencionada hacia objetivos externos a su cuerpo físico. Aunque la evidencia acerca del anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad, el mecanismo implicado es todavía un misterio. Así comienza el capítulo del libro de Jacobo Greenberg, Los chamanes de México, volumen 1. Así comienza el capítulo de Pachita, el cual vamos a hablar el día de hoy. Pachita es uno de los grandes personajes, de los grandes chamanes, o tal vez se podría decir incluso que el más grande chamán de los últimos tiempos. Y esto se debe a toda la información que dejó Jacobo Greenberg y algunas otras personas sobre este gran personaje. Jacobo no solo tuvo contacto con Pachita, sino con muchos chamanes. Él decía, dentro de su libro, que lo más importante de todo era la experiencia, el interactuar con los chamanes y desde ahí generar sus teorías científicas. No le interesaba lo teórico, él quería buscar lo práctico. Y eso fue algo muy interesante dentro de sus obras. Pero bueno, hoy vamos a platicar en específico de dos cosas. Por un lado hablaremos un poco de este encuentro entre Pachita y Jacobo Greenberg, su primer encuentro, y todo el impacto que representó para ella y para él, ¿no? Porque fue algo muy muy impactante para ambos. Y otra cosa que vamos a hablar y que es un poquito no tan conocida es el linaje de Pachita. ¿De dónde se cree que viene? Porque como lo veremos, este linaje prácticamente tuvo que desaparecer después de la conquista española. Pero bueno, empecemos. Y les voy a platicar un poquito acerca de cómo fue este primer encuentro entre Jacobo Greenberg y Pachita. Y esta es la historia que cuenta Jacobo acerca de este encuentro. Su nombre completo de Pachita era Bárbara Guerrero. Jacobo Greenberg la conoce en la Ciudad de México cuando ésta iba a cumplir 80 años, aunque él platica que no los parecía. Este primer encuentro se da curiosamente en Los Pinos, que es donde en ese tiempo vivía el presidente de México, José López Portillo. Jacobo había sido invitado por la hermana de este presidente, que se llamaba Margarita López Portillo, a quienes apenas unas semanas antes había conocido. Ya saben, cosas y encuentros de esos casuales de la vida, donde tras hablar con esta persona, Jacobo, acerca de la conciencia, ella lo invita a conocer a Pachita. Al llegar a ese lugar donde fue invitado, Jacobo cuenta que el lugar estaba lleno de pájaros que estaban en silencio, pero de repente todos empezaron a trinar de forma ensordecedora. La gente que se encontraba en el lugar buscaba la causa. Jacobo de pronto la encontró. Esa razón era una anciana, rechoncha como él la llama, bajita y de un andar simpático y risueño, vestida de forma humilde, con un suéter viejo, raído. En ese momento Jacobo supo que esa persona era Pachita. A partir de ahí no le quitó la mirada, se quedó absorto, como él lo describe. Era Pachita de una belleza profunda, pero aún no sabía por qué. Mientras la veía, Pachita lanzó una pregunta a la hermana del presidente. ¿Por qué hay tantos impuestos? ¿No ves que la gente se muere de hambre? Después, un mayordomo se acercó para darles café, y Pachita exigió café de olla. Escuchar hablar así a Pachita,
ante la hermana del hombre más poderoso de México, imagínense, impactó a Jacobo y desde ahí supo que era la chamana que buscaba. Y así comienza la historia entre Pachita y Jacobo, la cual iremos platicando en otros videos adicionales, pero ahorita lo que me gustaría platicarles es acerca de el linaje de Pachita, el cual muchas personas piensan que es desconocido, pero Pachita llegó a mencionar en su libro que algunos príncipes aztecas realizaban este tipo de curaciones como ella las hacía, y entre ellos se encontraba Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Existen evidencias de trabajos similares, como los descubiertos en la piedra de Ica, en Perú. Pero también les voy a recomendar que lean un libro muy interesante que se llama El Enigma Greenberg, que escribió Lorenzo León Díez. Y en este libro se menciona, además de muchas cosas, hace un análisis acerca del trabajo de Jacobo Greenberg, pero también menciona que el linaje de de Pachita estaría relacionado con los chalmecas, también llamados ministros de cosas divinas. Y lo que se conoce de estos chalmecas es que eran 6 los que oficiaban el rito, eran aztecas, sacerdotes, por cierto, también llamados sacerdotes búhos, que también están representados en algunos códices. Lo que se conoce de estos chalmecas es que eran 6 personas, 6 sacerdotes los que oficiaban este rito. 5 se destinaban a detener los brazos, cabeza y piernas, y el último era llamado el sacrificador. Estos personajes estaban pintados de negro todo el cuerpo y la cabeza, con una raya alrededor de la boca. Llevaban cabelleras erizadas y revueltas, ceñidas en la frente con una banda de cuero, que en la parte superior tenía una pequeña rodela, que es un escudo pequeño, de diversos colores, y llevaban una vestidura delgada de color blanco. Curiosamente, este linaje de los chalmecas fue uno de los más reprimidos en la conquista, ya que los españoles les tenían mucho miedo. Eran llamados hombres búhos. Su patrón principal era Isli, el dios del cuchillo pedernal, segundo señor de la noche, y mujer noche, mujer muerte, cuchillo, como el que usaba Pachita en sus operaciones. El cuchillo para los aztecas era el hijo de la diosa Cihuacóatl, y tenía un doble significado, el de la vida y la muerte. Existe un antecedente de cómo reprimieron los españoles a los chalmecas, y fue una historia que se cuenta que en 1526 un cronista llamado Juan Ventura Zapata cuenta cómo sucedió esta situación, y tal cual lo cuenta así, ¿no? Entonces vino a aparecer el que llamaban Necotyautl, el de una y otra parte enemigo. Él preguntaba a la gente por los libros antiguos, por el copal. Una vez vino a ser apresado en una trampa como guacal. En el mercado lo azotaron delante de Fray Luis de Fuensalida, delante de la gente. Entonces comenzó a buscarse a los hombres búhos. También en 1539, según la historia, fue apresado don Carlos Ometochtzin, señor de Texcoco, hijo de Nezahualpilli y nieto de Nezahualcóyotl, quien seguía dando culto a varias representaciones de sus antiguos dioses, y conservaba algunos libros de pinturas, así como varias especies de amuletos, el cual pereció en la hoguera. Carlos Ometochtzin contaba que su abuelo y su padre miraban a todas partes, atrás y adelante, sabían lo que se debía de hacer y lo que estaba hecho. Esto también recuerda a ese linaje. Y con esto, ¿qué quiero decirles? Que este linaje, al parecer, tuvo que ocultarse y prácticamente desapareció porque pues fue perseguido muy fuertemente por los españoles, los cuales les tenían mucho miedo, porque, como lo iremos viendo, parece que ellos no entendían de qué se trataba estas operaciones. Ellos nunca dejaron de verla como sacrificios humanos. Y pues prácticamente, después de estos registros que platicamos ahorita, pues ya no se tiene más acerca de qué pasó con estos sacerdotes, los cuales eran muy respetados en la época de los aztecas. Y como decíamos, uno de los últimos pues fue Cuauhtémoc, ¿no? Hasta que llega Pachita. Y ella trae esta memoria de estos sacerdotes. Y por muchos años estas enseñanzas o esta tradición fue oculta porque era vista por el catolicismo como algo demoníaco. Mucha gente incluso fue a la hoguera
es algo que a mí me llama mucho la atención y que obviamente invito a que ustedes investiguen. Pero como decía Pachita, a través del hermanito Cuauhtémoc, cuando se le llegó a preguntar, él decía que ellos no hacían sacrificios, que solo fue un malentendido. Él le dijo que nunca hacemos sacrificios humanos, hacíamos lo que has visto. También Memo, hijo de Pachita, se lo llegó a comentar a Grinberg. Él le dijo, ¿te acuerdas cuando el hermano te dijo que ellos no hacían sacrificios? Pues eso era para aprender. No es cierto que lo hicieron por crueldad. Ellos investigaban. Así que parece que este linaje de Pachita pues viene desde la época azteca y puede ser muy muy antiguo como lo decimos, ¿no? Pero es interesante conocerlo y saber que tal vez la historia es diferente a como la contaron. En la época azteca, Pachita es un remanente o una reminiscencia de lo que realmente se hacía en esa época, ¿no? Que fue vendido después por miedo, por curiosidad, por ignorancia, como un sacrificio. Y pues bueno, esto sería todo el video de hoy. Como vimos, conocimos un poco del encuentro breve que tuvieron Grinberg cuando se conoce con Pachita y de dónde viene el linaje de Pachita, que es muy curioso. En el siguiente video hablaremos un poco más de su vida. Hay cosas que no se conocen mucho de Pachita y que son muy interesantes. Por ponerles un ejemplo, no se sabe mucho que ella tuvo un hijo que falleció en la matanza de Tlatelolco. Derivado de eso la operaron y algunas cosas ahí interesantes que les iremos platicando. Y también de Cuauhtémoc, históricamente, pero también lo que él decía o le contó a Jacobo Grinberg, que también es muy interesante. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Lenin Alejandro y ya sabes, estás en el canal de Camino a la Gnosis. Nos vemos muy pronto.